Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a esta ventana que estamos abriendo de diálogo entre dos mujeres que nos hemos dedicado a la filosofía desde hace bastantes años. Quiero darle la palabra a mi querida Arianel Flores. Mi nombre es Alicia María Ocampo Jiménez. Y bueno, ella me va a presentar y yo la voy a presentar a ella. Ya acordamos que va a Ah, ser sí. así. Platicamos hace unos días sobre un tema, bueno, que surgió súper importante que ya les vamos a contar. Y dijimos, hay que grabar esto porque tenemos que aportarlo a México y al mundo. Así es que, Ari, bienvenida y platícanos, por favor. Pues muy bien. Primero te voy a presentar a Alice. Yo ya te conozco, pero para que todo el mundo te conozca. Bueno, Alicia, es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia, en filosofía del derecho moral y política con especialidad en derechos humanos, algo así. ¿Sí es correcto, Alice? Espectacular. Muy Sí. bien. Es investigadora en género, ética y derechos humanos de las mujeres, consultora en políticas públicas con enfoque de género y exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. Este dato va a ser muy importante. Y también en Tlaquepaque. Y obvio, ahora que esto viene a tema, una pieza clave en la creación de la DIABIM, que ya veremos más adelante qué es lo que es. Eso es lo que queremos platicarles más. Y les voy a contar que Ari está a punto de titularse en su doctorado en Barcelona. Es mexicana, pero ahora está estudiando en Barcelona y viviendo en Barcelona. Ay, qué ganas de estar allá, pero bueno, en la Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra, que me estaba contando que esta persona, este renombrado personaje, fue el que hizo toda la gramática del catalán. Qué interesante, y ya nos contarás en algo, porque he de decirles que vamos a seguir haciendo grabaciones para A compartir ver qué tal. reflexiones filosóficas, éticas, sociológicas, jurídicas, todo porque además estudió también un doctorado en esta universidad con enfoque en filosofía del derecho y política. Fíjense nada más las coincidencias, somos amigas desde hace muchísimos años, hicimos consultorías juntas, nos divertimos un montón en esos procesos, las dos tocamos la guitarra, nos encanta cantar. O sea, de verdad es como si existen las dobles cuánticas físicas, Esperemos. hello. Con una Sí. diferencia de añitos, ¿eh? Una bastante diferencia de añitos. Bueno, Bueno. estudió licenciatura y maestría en filosofía, ha sido profesora de filosofía, es una genia, yo siempre le digo, es que es una genia, y ha sido también consultora, como les decía, tiene un canal, ya les contaremos sobre su canal, porque está interesantísimo, Filosofía sin Autor, y además ella siempre está promoviendo formaciones, talleres, conferencias, porque es una genia, como les digo, y ya nos Ah, contará todo lo que platica y todo lo que ha dado. Bueno, no sé si algo más, querida Ari. a ver, Alice, me quedo un poco sonrojada porque viene de ti. La Alice es lo máximo de la vida. Yo la admiro, ya lo sabe, Y yo, mucho, mucho. Y sí. ahora todo el mundo va a saber por qué te admiro tanto, porque hace, ahora sí que magia, hace cosas que justo hemos estado pensando. Bueno, yo le he estado preguntando, ¿y cómo demonios hiciste eso, Alice? Y de eso vamos a platicar. Entonces, Alice, cuéntanos el tema que nos reúne. Ay, temonón, ¿verdad? Miren, salió una noticia, se las voy a compartir, porque resulta que nos pusimos a estudiar las dos esta noticia que les voy a compartir varias ventanas, pero por ahora vamos a ver esto. Que la Suprema Corte de Justicia ha emitido un nuevo criterio con el tema de las medidas de protección. Déjame sacarlo, que no me aparece. Y la tengo como primera opción. Ah, aquí está, ya. Miren, esta es la noticia que salió sobre las medidas de protección. Lo estuvimos estudiando y nos dimos cuenta de la importancia que tiene para el tema de la violencia contra las mujeres, porque cuando una mujer pide el apoyo de las instituciones, lo primero que sucede es que llega la policía municipal a atender el problema que la mujer está reportando o familia o lo que fuera, ¿no? Entonces llega la policía y luego tienen que ir a servicios médicos municipales si hay violencia física para el reporte médico, el informe médico, y después se van a fiscalía. Generalmente en todos los estados ya existen centros de justicia para las mujeres.
cuando llegan al Centro de Justicia para las Mujeres, que tiene una parte de atención de fiscalía, se puede emitir la medida de protección, que es lo que platicaba con Ari. Entonces, Ari, te doy la palabra para que nos cuentes tus reflexiones sobre esta nota, porque me encantó todo lo que platicamos del tema. Bueno, a mí lo primero que me llamaba la atención es como qué significa esto en los términos más cercanos a lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy trabajando sobre la temporalidad del derecho, ¿no? Y estoy trabajando justamente sobre cómo este cronos o esta forma de medición del tiempo no satisface ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco es que esta medida abre un plazo que solía ser de 90 días y entonces dice que este plazo se tiene que extender lo que sea necesario. En términos jurídicos, esto es súper importante, ¿no? Yo una de las propuestas que hago en mi tesis es como este tiempo cairológico. El tiempo cairológico es el tiempo oportuno. Entonces, es justo como en el derecho se puede integrar esta temporalidad sin que genere un caos total. O sea, no se trata de que vas a ir al pasaporte y te lo darán cuando sea necesario, sino que hay aspectos específicos de la ley que se tienen que modificar para poder resolver ciertas problemáticas. En este caso, yo creo que la violencia de género es una de las principales, ¿no? Entonces, lo que yo le contaba a Alice es que esto está sentando también un precedente en la introducción de una nueva temporalidad en el derecho, que a mí eso me voló la cabeza, porque creo que esto sí es un avance, a lo mejor muy abstracto y súper conceptual, pero en el camino correcto hacia la resolución o la búsqueda de una genuina resolución del problema, ¿no? Que antes a mí me parecía irresoluble, pero desde el concepto del tiempo, de estos 90 días, y eso lo hablábamos antes, o sea, luego tenemos las víctimas en el día 91, ¿no? Sí, Como de esto. Y exacto. bueno, aquí ya Alice, una adelantada a los tiempos, nos va a contar su experiencia porque ella ha hecho algo que se adelantó justamente a esta sentencia y que nos muestra también cómo se puede avanzar en esta materia, ¿no? A ver, Alice, cuéntanos, cuéntanos. Y esta fue la razón por la que decidimos, Ari, crear este espacio de diálogo violeta entre tú y yo, y tal vez después invitaremos a otras, ¿no? Para seguir con estas reflexiones, porque cuando surgió esta noticia y me puse a leerlo, porque tú te puedes meter, miren, pueden ver el amparo de revisión 131 diagonal 2025, aparece siempre por transparencia de las instituciones, lo publican y aquí está el caso, ¿no? Y tiene todos los elementos, qué argumentos hay, todo sale en este tipo de documentos. Entonces, lo que yo comentaba era, tan importante es, lo comenté en grupos de mujeres, en redes de mujeres en las que estoy, estas redes violeta, ¿no? Que buscamos la igualdad, la vida libre de violencia, ¿no? Tan importante es esta temporalidad ampliada, el tiempo que se necesita en el caso de violencia contra las mujeres, como lo decía Ari, como que la policía haga bien su trabajo. Y es cuando yo le contaba a Ari mis inquietudes cuando llegué a trabajar al Instituto de las Mujeres de Guadalajara, que fue en el año 2018. Yo llegué en noviembre, me parece, no, en octubre de 2018, y en diciembre empezó el gobierno estatal en Jalisco. Primero entran los gobiernos municipales en septiembre y en diciembre, hasta ahora creo que sí, todavía sigue igual, sí. Entran en diciembre los gobiernos estatales. Entonces, cuando entra el gobierno estatal en diciembre, yo ya llevaba 2 meses ahí, me pasó algo muy chistoso, Ari, que no te he contado. Voy a balconear al alcalde, no voy a decir su nombre, pero van a saber quién es, porque me invitó al gabinete ampliado, al gabinete de prevención de la violencia y la delincuencia, donde estaba comisaría y un montón de gente ahí, ¿no? De las cabezas en temas de agenda, ¿no? De agendas que a él le importaban y que cuando eligió el perfil, yo pasé por un proceso largo con Jalisco ¿Cómo vamos? Para ser elegida y había otros perfiles buenísimos, amigas mías, varias de ellas, que se propusieron para dirigir el instituto. Presentamos currículum, cartas y demás para dirigir ese instituto, porque fueron de los cargos que el alcalde decidió que fuera por perfil y no porque cualquier razón, ¿no? Que a veces en la política es por muchas razones político-electorales, ¿no? No vamos a decir detalles. Entonces, yo llegué con esas características, nunca lo había visto en mi vida, en persona,
y me invitó al gabinete de prevención de la violencia y la delincuencia, ¿no? Y en la reunión dijo, Alice, quiero que nos apoyes para que la agenda de derechos humanos de las mujeres entre en todo el gobierno de Guadalajara. Y dije, este señor, ay, perdón, bueno, yo era mi primer día en reunión así como importante, ¿no? Y dije, quiere que esté ahí, pero no estoy en el gabinete ampliado. En el gabinete ampliado es donde se hacen las cosas importantes, ¿no? Que son donde están las direcciones, lo equivalente a secretarías en algunos municipios, ¿no? Las coordinaciones generales, todas las áreas grandes donde se toman las decisiones importantes. Entonces, saliendo de la reunión, yo ya tenía su celular y le mandé un mensaje. Y le dije, oiga, si usted quiere que yo trabaje la agenda global de derechos humanos de las mujeres, yo tendría que estar en el gabinete ampliado. Y dije, bueno, si me corre, pues acabo de llegar, a mí me importa la agenda, pues no importa si me corre, así voy a saber hasta dónde puedo llegar, porque en una experiencia anterior nunca fui parte del gabinete ampliado y tenía muchos límites a la hora de implementar la agenda y de llegar a las direcciones generales o a las secretarías, ¿no? Del municipio, que ya no se llama así, pero en algún tiempo lo fueron. Entonces dije, bueno, voy a probar, porque si le importa la agenda, vamos a hacer algo en serio, y si no, de una vez ya me voy, ¿no? Es lo que yo pensaba en mi cabecita. Y me contestó, tienes toda la razón, a partir de la próxima reunión vas a estar en el gabinete ampliado. Y yo, órale, muy bien. Entonces, en ese marco en el que yo ya estaba participando en el gabinete ampliado, me di cuenta, me puse a leer el reporte de CONAVIM sobre la alerta de género en Jalisco. Y ahí decía que se tenía que tener una policía especializada en la atención de la violencia contra las mujeres, pero se le estaba exigiendo al Estado de Jalisco. Entonces yo lo presenté, el presidente me pidió que hiciera un análisis, bueno, ya me dijo, presenta lo que encontraste, porque dije, oiga, aquí hay varias cosas que tenemos que atender desde el municipio, aunque llegó nada más para el gobierno del Estado en ese momento. Y me dijo, preséntalo. Entonces yo presenté el análisis y le dije, alcalde, tenemos que tener una policía especializada municipal, porque quien va a atender la violencia contra las mujeres no es el Estado, no es la policía estatal, nunca. Es la policía municipal, es el primer respondiente. Ese es el nombre que le ponen, primer respondiente, porque es la primera vez que se va a atender el caso, ¿no? Entonces me dediqué a indagar cómo trabajaba la policía para atender la violencia contra las mujeres y en ese momento en Guadalajara no tenían una unidad especializada propiamente, tenían un área subsumida al área de prevención dentro de la policía, pero no tenía una identidad propia, se hacían muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, en tema de acoso, Guadalajara había avanzado mucho más que otros municipios, pero por ejemplo, cuando yo llegué a Tlaquepaque sí había una unidad especializada, pero era unidad. ¿Qué pasaba? Una comisaría tiene al comisario hasta arriba, ¿no? Y luego tiene divisiones, se llaman comisarías también. Son las comisarías especializadas. Y luego tienen las no sé qué, otra cosa, y luego las unidades hasta abajo. Pero las unidades son muy débiles en términos estructurales dentro de la comisaría, que es súper jerárquica, y bueno, lo que vi en Tlaquepaque es que por voluntad de la cabeza, de cualquier cabeza, ya sea comisaría o presidencia municipal, podían deshacer una unidad, por ejemplo, que en Tlaquepaque estaba especializada y que cuando hubieron cambios de cualquier tipo, pues se quitaba una persona, se ponía otra, gente que ya se había especializado ya no estaba ahí, gente no especializada entraba a la unidad porque no estaba normado cómo trabajaba una unidad. Entonces, cuando yo lo presento en Guadalajara, le dije, tiene que ser del nivel más alto de toma de decisiones. Esto es lo que está planteando la CONAVIM, porque tiene que ser de incidencia muy fuerte. Y entonces me escuchó el alcalde y estaba ahí el comisario en ese momento. No voy a decir cuál de los dos que estuvo todo el tiempo ahí para no entrar en debates. Pero estábamos ahí en la reunión y me acuerdo que el alcalde estaba así, el comisario del lado derecho, izquierdo y yo del lado derecho, ¿no? Y entonces le dije, presidente, tenemos que lograr tener una policía, una comisaría de las mujeres, una división especializada, que esté en el nivel más alto de toma de decisiones. Y el comisario decía, no, mejor que sea unidad porque así no cambiamos el reglamento. Y como ya había tenido la experiencia en Tlaquepaque de que no había normado nada, no tenía nada, ninguna norma que estableciera su trabajo, le dije, no, presidente, tiene que ser una comisaría para que tenga las normas por escrito. Pero es que vamos a tener que cambiar el reglamento, decía el comisario. Y el presidente estaba así, miren, con la cabeza así, ¿no? Cuando me oía a mí, cuando oía al comisario, ¿no? Y se quedó así el alcalde, un ratito, como 3 segundos, se quedó callado y dijo, va a ser comisaría. Alicia, vete a tal regiduría y pónganse a trabajar para que lo saques rápido. Y ahí voy corriendo, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia de
plantear un cambio fuerte para que existiera una unidad especializada en la atención de la violencia contra las mujeres. Y bueno, Ari, te dejo hablar porque ya he hecho mucho rollo, pero fue el primer paso que si quieren luego les voy contando las cosas que fui encontrando y las cosas que hicimos para que esa comisaría tuviera mucha seriedad a la hora de atender la violencia contra las mujeres. Te Bueno, escuchamos, Ari. a mí me parece que es como muy interesante ver como esta cosa de que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, se puede llegar a un lugar a través del estudio de la realidad como concreta y de casos hiperespecíficos y se puede llegar a la misma verdad desde, yo en mi tesis estoy con Heidegger, Schmidt, Benjamin y una ya cosa que no veo la luz, pero al final donde coincide todo discurso es en la realidad, ¿no? Entonces se me hace como en tu caso, Alice, que tú de estar ahí, de la experiencia en Tlaquepaque, de las conversaciones, de prepararte, de ir viendo cómo solucionar esta disposición, ¿no? Que tenemos que tener para hacer que el mundo mejore, la disposición de ánimo, la disposición, no sé, de voluntad o la voluntad política en ciertos aspectos. Y, por ejemplo, en este caso, cuando inauguras con este proyecto, empiezas a caer como en una reflexión que es concreta y es abstracta, que es también sobre la temporalidad, pero no solo la temporalidad, sino cómo podemos hacer operativa una temporalidad distinta en reglamentos muy, muy concretos, ¿no? En este caso, lo que tú estabas trabajando con la comisaría. A ver, cuéntanos más por ahí. Pues Que- mira, a mí me preocupaba muchísimo la vida de las mujeres porque yo sabía que de la policía dependía muchísimo que estuvieran tranquilas y seguras, porque lo vi Mm. con la unidad de Tlaquepaque. De verdad lograban dar un seguimiento súper importante para que pudieran prevenir incluso un ataque. Les hacían patrullaje de seguimiento, patrullaje de contorno, que ellas no se daban cuenta, pero estaban muy cerca. Tenían una serie de protocolos para tener el foco rojo de cualquier cosa que les pudiera pasar, ¿no? Entonces, para mí eso fue maravilloso, pero llegando a Guadalajara, pues era otra realidad, es más grande Guadalajara, tiene más problemas, ¿no? Tú lo sabes, tú viviste en Guadalajara también. Entonces, yo me puse a indagar, ¿no? Cómo desde el área de prevención se atendía. Entonces, me enseñaron cómo se atendía a través de las comandancias, que las comandancias tienen un pequeño territorio para atender el caso. Pero yo luego pensaba, ¿y qué tal si hay comandantes o comandantas, no sé, sin perspectiva de género, sin perspectiva de derechos humanos, que naturalicen la violencia? Porque de hecho me pasó en una reunión que tuvimos en el Centro de Justicia de Jalisco, que estábamos varias directoras de instancia, llegó un comisario de un municipio, otro municipio, y decía, no, pues si yo les digo que se junten y que se perdonen, o sea, que cuando nos llaman, pues ya, señora, pues también no dé tanto problema. Yo lo estaba yendo y se me paraban los pelos, así que dije, no puede ser esto, o sea, no tenemos personal especializado en el tema y tiene que haber gente muy sensible y muy profesionalizada. O sea, yo quería que tuviera certificación en la norma, conocer que lo terminé logrando en los últimos momentos de mi cargo, porque yo duré 2 años en el cargo, en Guadalajara. Entonces yo tenía mucha prisa, hablando de lo que hablas de la temporalidad, del Kairos y el Cronos, ¿no, mi Ari? Yo decía, sé que voy a estar poco tiempo porque mi trabajo yo lo quiero hacer desde lo profesional, o sea, la profesionalización, ¿no? Desde esta perspectiva de derechos humanos y de género. Y sé que eso me va a implicar hacerlo en un tiempo muy acotado, el tiempo en el que yo pueda realmente hacer políticas públicas. Entonces, cuando el alcalde me dice, ponte a hacer el reglamento, me fui corriendo con la Comisión de Igualdad, con la comisión que se dedicaba ya a sacar las públicas, o sea, la que encabezaba todo en el cabildo, ¿no? Y nos pusimos a trabajar, ¿no? Y fíjate, les voy a enseñar porque nos pusimos a abrir el archivo Ari y yo, y es súper bonito ver cómo queda por escrito. Esto es algo que he compartido en algunos espacios, porque queda por escrito y entonces esté quien esté, esto se tiene que seguir haciendo. Vean ustedes en el reglamento de la Comisaría de Guadalajara. A ver, déjame ver porque se detuvo la función de compartir. A ver, ahí va, ¿eh? Ahí está. Aquí tienen el reglamento de la comisaría y carrera policial, se llama. De seguridad ciudadana y por ahí dice carrera policial, ¿no? Bueno, entre las divisiones que mencionan está la división especializada. Aquí están todas las atribuciones
que tiene la Policía Municipal en Guadalajara, pero luego tiene a las divisiones y entre esas divisiones está con negrita, ¿se fijan? La fracción 20 tiene a la de ABIM, que es la División Especializada en la Atención de la Violencia contra las Mujeres en razón de género. Tiene un nombre largo, muy técnico, pero vean ustedes cómo en la siguiente ventana ya está ese capítulo, es el capítulo 11, donde está por escrito lo que debe de hacer esa división. La ventaja de que esté por escrito, querida Ari, y personas que nos ven, es fundamental, porque al normarlo en el reglamento, queda claro qué les toca, la atención de los casos de mujeres en razón de género, explica lo que es el riesgo, explica sus atribuciones, incluso la estructura del área. Fíjense, sección primera de la estructura de la división. Entonces resulta que tiene un área de atención integral especializada y seguimiento, un área de captura, un área de enlace interinstitucional. Aquí me falta la de captura, la información proporcionada. Y luego dice lo que hace cada área. Y tienen que rendir cuentas porque está normado. Bueno, ahí está. Hasta aquí queda lo que tiene que hacer cada área las atribuciones del área en general, que es la de ABIM, y luego de las subáreas que tiene dentro de de la misma de ABIM. Una cosa que determinamos era que tuviera siempre en la visita a los casos una mujer y un hombre. Y luego nos dimos cuenta de que antes de crear la de ABIM no tenían ningún registro propio para la atención de la violencia contra las mujeres, porque no había un área especializada en el tema. Entonces, el formato, ¿cómo se llamaba ese formato? No me voy a acordar, el anexo, creo que el anexo no sé qué, ya no me acuerdo cómo se llamaba el anexo de la policía, donde llenan, sea robo, secuestro, pleito en la calle, lo que sea se llena ese formato, no me acuerdo cómo se llamaba ese formato, anexo algo. Resulta que no tenía la categoría de violencia contra las mujeres, violencia contra niños y niñas, violencia contra una persona adulta mayor, no está. La policía no registra esas problemáticas y entonces no había estadística. Cuando yo pedí estadística a la comisaría, me decían, es que no tenemos estadística porque no se puede registrar. Entonces, ¿cómo lo registran? Les pregunté. Y me dijeron, se registra como disturbios en el orden público. O sea, imagínate, Ari, me quería caer al piso cuando me di cuenta de que ni siquiera se sabía cuántas mujeres en Guadalajara vivían violencia. Y esto no es el problema de Guadalajara, era de todo Jalisco, porque ese formato se usa para todas las comisarías de todo el estado de Jalisco y no sé si de todo el país, creo que es de todo el país ese formato. Formato de primer respondiente, creo que se llama. No me acuerdo el nombre. Entonces, ¿qué hicimos? Un anexo en el que registrábamos tipo, modalidad, desde cuándo, qué hace la persona que es presuntamente agresora, usa armas, está en el crimen organizado, consume drogas, o sea, un montón de cosas, 3 teléfonos de contacto, porque lo que nos pasaba es que ellas cambiaban mucho el teléfono porque se sentían amenazadas. Entonces les pedíamos teléfono de contacto secundario para cualquier persona familiar que pudiera ayudarnos a encontrarla, a apoyarla, a lo que fuera, ¿sabe? O sea, se hizo todo un sistema de registro para poderlas apoyar integralmente, pero esto solo se logró hasta que tuvimos un área especializada con atribuciones claras que no les dejamos trabajar hasta que tomaron toda la formación con todas las instituciones que iban a trabajar y les empezamos a meter en procesos de certificación en la norma Conocer con presupuesto del Instituto de las Mujeres, para que esa atención se diera adecuadamente, transversalmente, desde el trabajo del instituto, porque ¿de dónde iba a salir el dinero? ¿De la comisaría? El dinero de la comisaría depende directamente del dinero general de la alcaldía, que tiene unos rubros muy complejos. Y con el instituto se podía hacer la formación de una manera focalizada en la violencia contra las mujeres, personal del instituto, personal de la DIABIN. Y así empezamos los procesos de certificación también. Bueno, qué rollazo te eché, pero era muy importante contarles esto también. Sí, pero a ver, ahora vamos a entrar un poco en dónde se reúnen estos dos universos, Alice. ¿Dónde se reúne esta noticia con la de Abim? Que eso es uno de los puntos que yo creo que son fascinantes de todo esto, ¿no? Porque si retomamos un poco la noticia lo que nos dice es que un límite temporal de protección o un término, no sé exactamente el tecnicismo, por ahí algo, en algún momento
Bueno, aquí lo tengo a la mano, pero la verdad no lo voy a leer. Pero bueno, el punto es que antes una medida debería durar 60 días más 30 de extensión, ¿es correcto? Que son 90 días máximos. Ajá, Y ahora la medida puede durar mientras sea necesaria. Una cosa que exacto. estaba pensando justo ahora, que escuchaba el 30, el 90 de todos estos múltiplos, es justamente como todos estos como términos tienen una función que sí es sumamente relevante, ¿no? Que es que el Estado moderno, el derecho tiene que ser administrado y administrar todo ad libitum sería una locura. Pero por otro lado, esta cosa que por una parte puede ser benéfica, porque las medidas temporales en el derecho se integran para evitar arbitrariedad, garantizar igualdad, permitir que se administre. En otros casos evita que la ley se cumpla, ¿no? Entonces es necesario, que es lo que hablábamos, introducir diferentes paradigmas o diferentes perspectivas temporales dependiendo de la realidad, ¿no? Que no quiere decir que, o yo no pienso que eso sea contradictorio en el sentido que otras disciplinas lo hacen sin ningún problema, ¿no? Tienen distintos paradigmas o distintas teorías que utilizan para interpretar distintos fenómenos según se presente. Entonces, en este sentido, y retomando esta conexión, cuéntanos, Alice, ¿cómo superaste la barrera del tiempo con la de Abim? Es que mira, aquí si se fijan, en la sección primera dice que una de las atribuciones de la DIABIM es implementar el protocolo correspondiente para y de seguimiento de las órdenes de protección, medidas de protección y a las medidas cautelares que le sean. No lo veo, Alice, no se ve aquí en la pantalla. ¿No se ve? Solo, solo se ve el cursor. Bueno, yo solo veo el cursor. Ah, caray, yo sí lo Aquí. estoy viendo. A ver, déjame ver, porque vamos a ver cómo se graba también el video, pero déjame volverlo a poner. La vez pasada sí lo veías, ¿verdad? Sí, Vamos a ver si ahora se ve. ahora sí. ¿Ok? Ujú, Es artículo 31 cuater. ujú. Ah, porque eso también fue un tema, 51. ¿no? Como metimos la de ABIM al último, ¿no? Fue porque Ujú, ya estaba el reglamento de la policía, todo era como, ya saben, ¿no? Y aquí está en la fracción uno, inciso de implementar el protocolo correspondiente y dar seguimiento a las órdenes de protección, medidas de protección y las medidas cautelares que le sean notificadas a la comisaría. Es decir, se le, desde las fiscalías se genera la medida de protección. La ujú, fiscalía lo envía a la comisaría. ¿Qué pasaba antes de la DIABIM? Llegaba cualquier comandancia, de hecho se perdían muchas, porque era un caos para repartir entre las comandancias, muchos temas que tiene la comisaría, ¿no? Al tener una DIABIM, que además se le hicieron instalaciones propias, que quedaron preciosas las instalaciones, yo me enamoré cuando llegué a las instalaciones, con unidades propias. Esto también, recuérdame contarte una anécdota de la unidad, porque es de color blanco, no es de color azul. Ya ves que tienen colores azules, negros, chalala, que dan miedo las camionetas de la policía. Son camionetas blancas con el logo de la Diabim, que si quieres ahorita platicamos un poquito sobre eso, que aquí ujú. tengo un loguito con velcro que le conté a Ari y me dijo, vamos a contar esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora, en vez de que llegue a la comisaría y se vaya a cualquier lado, la medida de protección o la orden de protección que se mande, llegaba directamente o llega directamente a la división de la comisaría de atención especializada a la violencia contra las mujeres, le llega a su comisaria, que me parece que sí dejamos por escrito que la comisaria tenía que ser mujer, o sea, la cabeza tenía que ser mujer, y en mi tiempo la cabeza era la comisaria Zaira, y le decían comandante porque ella era comandanta antes, ¿no? Y ya que entró a la Diabim, como ya era una comisaría, ahora era la comisaria, y yo siempre le decía comisaria Zaira, pero había quien le seguía diciendo comandante y les decía, no, es comisaria. Era la única comisaria de toda la comisaría, todos los demás eran hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, llegaba a la cabeza, Zaira registraba con su equipo, lo mandaba al equipo de captura, procesamiento, no sé qué, y el equipo de atención integral ya tenía la medida de protección en la mano para darle seguimiento a los casos que les tocaban. Y eran atenciones integrales en el que seguían el proceso. O sea, la persona que vivía, la mujer que vivía violencia,
sabía que siempre iba a ir tal persona y tal persona porque eran las asignadas a su caso y se volvían personas cercanas a ellas. Muchas mujeres, después de que yo dejé Guadalajara, cuando hablábamos de la división de la comida, por alguna razón salía el tema y decían, a mí la Diavín me cuida, decían algunas, tanto mujeres que han vivido violencia como defensoras de mujeres que han vivido violencia, les daban también la medida de protección y me decían, a mí la Diavín me cuida. Y sabían el nombre de la persona de la Diavín, o las 4 personas de Diavín, o 6, porque son 3 turnos, en su momento eran 3 turnos, sabían quiénes iban a ir a verlas y se sentían cuidadas por personas reales. Que este es otro tema, Ari. No te puede estar atendiendo una persona en abstracto cuando tienes una situación de tanta amenaza en tu vida porque estás viviendo violencia terrible, porque las que tienen medidas de protección tienen mucho miedo, por supuesto, y por eso piden la medida de protección, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual la noticia de la que estamos hablando tiene una relación intrínseca con la comisaría y con cómo la comisaría atiende la situación. Y no es lo mismo que lo haga una unidad que tiene más debilidad, ni siquiera aparecen las unidades en el reglamento de la policía, las comisarías sí. Eso es algo importante. Y además, al tener las atribuciones normadas, tienen que desarrollar protocolos correspondientes a las atribuciones normadas, en el reglamento en este caso, porque es municipio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Zaira, por ejemplo, yo platicaba mucho con Zaira, éramos un equipo fantástico. Zaira, el director de juzgados cívicos, que era Armando Aviña, que se encargaba del seguimiento de los acosos, porque el acoso le tocaba a Guadalajara, dado que cambiamos el reglamento para atender el acoso todavía más o mucho mejor de lo que ya se había hecho en la administración pasada. Se cambió el reglamento, se hizo un protocolo para la atención del acoso y entre Zaira, Armando Aviña y yo teníamos una estrategia de tripartita para que avanzara todo el tema de la conciencia sobre el acoso en las calles contra las mujeres en razón de género. Entonces, este trabajo tan integral hacía que yo platicara muchísimo con Zaira, que estuviéramos de codo a codo trabajando para el tema de la prevención y atención de la violencia, ¿no? Me acuerdo que una vez que se iba a ir de vacaciones, llegó y me dijo, oiga, pues vengo a avisarle que me voy de vacaciones. Me dijo el comisario que le pida permiso también a usted. Y le dije, no, no, Zaira, no, no, no. Yo soy directora de un instituto, yo soy tu colega, yo no soy tu jefa, ¿no? No, 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 tú vete cuando tú quieras, ¿no? Pero era tal el trabajo tan intrínseco que teníamos que podíamos compartir lo que estábamos viviendo en esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que me preguntabas, todo este rollo que te eché es para contestarte, que me decía, ya se acabó la temporalidad, pero la seguimos visitando porque sabemos que necesitan el apoyo. Claro, porque estaban especializadas. Si cualquier comandancia hubiera atendido eso, además de pasar el filtro de que no se les pierda la medida de protección, no hay la sensibilidad y la conciencia de género, de derechos humanos, de la vida de las mujeres, porque se pierde en una operatividad abstracta. Era enfocado el trabajo de la DIABIM y entonces me decía, estos casos, no me importa que ya se haya acabado la temporalidad, los vamos a seguir atendiendo porque sabemos que corren peligro, ¿no? Bueno, ya te contesté tu pregunta con un rollazo narrativo, contextual, pero fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito vivir todo esto con la DIABIM. Y en ese sentido, ¿tú piensas que lo que, porque, a ver, aquí corrígeme y si no, lo cortamos y lo editamos, yo Ay, en mis... tranquila, quedó delicioso. O sea, mira, te voy a decir, yo tengo aquí los marcos normativos, ¿no? Entonces me dice, la Ley General de Acceso a la Vida, bla, 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 ya sabes, el nombre es larguísimo, Exacto. eh, tenía la duración de 60-30 o hasta que cese el riesgo ahora, ¿no? Con esto. Exacto. Jalisco, mínimo 72 hasta que subsiste el riesgo, mayoría de estados 72 horas. ¿Eso es así? Bueno, las 72 horas son emergentes y de hecho eso lo puede Ok. hacer incluso ¿cómo se llama este cargo en el ayuntamiento? Se puede hacer incluso por 72 horas emergente por parte Ujú. de, no me acuerdo el nombre de la institución, del área del ayuntamiento, después de Secretaría General de Gobierno. O sea, es esta figura que además de ser normativa, es ejecutiva. Es la única figura normativa y ejecutiva en el ayuntamiento. Y no me acuerdo el nombre del cargo. Ahorita me acuerdo del cargo y te digo. La, no me acuerdo, pero puede emitir una orden de protección. ¿Y sabes quién también? Justicia Mm. Cívica Municipal puede emitir una orden de protección de 72 horas emergente porque sabe que la mujer está corriendo riesgo. A ese recurso
Ujú. tuvimos que apelar varias veces, o sea, meter rápido la orden de protección, la medida de protección por parte de Justicia Cívica con Armando Aviña, porque era No. urgente proteger la vida de una mujer y hacíamos todo el protocolo inmediatamente. Entonces, esta medida de 72 horas es emergente Es y luego emergente. ya se solicitan los 90 días máximos de, Exacto, ¿no? ya tiene que Bueno, pasar por anteriormente fiscalía. máximos. Ajá. Ah, se llama sindicatura. La sindicatura es la que puede emitir medida de protección y también justicia cívica municipal, dependiendo de la normativa, pero en general está así. Es que a mí me pone a pensar si la forma, por ejemplo, en la que se logró que esto funcionara y que se excediera este término temporal por conciencia, por sensibilización, por, por todo este trabajo que se Pero, hace de manera más cercana, ¿qué va a pasar ahora con que esto se tenga que hacer? Porque una cosa es que operativamente funcione y otra que conceptualmente se diga, ¿no? O sea, que sí, ahora ya puede durar hasta que sea necesario, pero este hasta que sea necesario implica la creación de un montón de cosas en medio que tienen que hacer que esta cosa venga a la realidad, ¿no? Y así es. finalmente, como en tu experiencia lo decía, se necesita de este nivel de análisis concreción y de llegar a hablar de personas, ¿no? Como este involucrarte y que la persona se sienta protegida y que no tengamos más de estos testimonios. A ver, yo tengo una amiga que también tuvo esta seguridad, que que no le aseguraba absolutamente nada, ¿no? El acosador se le acercaba por la calle como si no hubiera un mañana, ella llamaba, nadie respondía. Finalmente termina teniendo suerte de que el acosador solo sea un acosador y no haya querido hacer más daño, ¿no? Sí. Entonces, hay como esta alegría de ver que se introduce esto, que es súper importante para que ya no sea solamente una cuestión de voluntad y solamente una cuestión de conciencia, como que parece casi, casi un poco poética, ¿no? Sí. A que ahora exista la necesidad de volverse operativo. Pero yo pienso que en este sentido es súper importante rescatar las experiencias de las personas que llegaron ahí sin la obligatoriedad de extender este término. No sé, por ejemplo, sin que estés forzada a que esta medida dure lo que tenga que durar porque es necesaria, que se entienda que esto tiene que durar porque es necesario, Sí. ¿no? Que no sea un acto de obediencia, sino un acto de servicio y de conciencia. Y lo pusimos en Porque, la mesa mucho tiempo, muchas veces. No basta con poner estos 90 días, pero claro, es que era un tema federal, o sea, era complejo, ¿no? Si se exponía localmente, luego se tenía que abordar federalmente, ¿no? Nacionalmente. Entonces no se había movido y me da mucho gusto que la Suprema Corte haya dado este paso porque a fin de cuentas lo jurisdiccional luego termina haciendo que las leyes tengan que cambiar. Este sí, criterio pues está generando, va a generar un cambio en la manera en la que se da seguimiento a estas medidas de protección. Ahora, el personal policial es ejecutivo. O sea, lo que le va a tocar al personal policial es ejecutar adecuadamente el seguimiento a las medidas de protección. Pero lo que dice la Suprema Corte es que se tiene que ver el caso para determinar si se amplía. Entonces, eso va a implicar un trabajo pronto y sí, expedito por parte de las instituciones que expiden esas medidas de protección, ¿sí? Los ámbitos gubernamentales, ya de cualquiera de los niveles, ¿no? Entonces, ahí está el tema de las fiscalías, el tema de jueces y juezas. Hubo un momento en que me enteré que en Jalisco hay un solo juez, hombre, que atiende todos los casos de violencia contra las mujeres. Está desbordado, por supuesto. Y los casos que yo conocí tardaban 5 años en determinarse la sentencia y muchas veces se desecha por falta de elementos. Después de 5 años, que pedían permiso en el trabajo para ir a ratificar, llevar personas testigas, o sea, una cantidad de desgaste durante 5 años solicitando apoyo contra 90 días, perdón, 3 meses de medida de protección cuando son amenazadas durante 5 años y luego resulta que al final no hay elementos suficientes y se desecha el caso.
Era desesperante también Claro. vivir estas cosas en el sistema de justicia. Ahí están los retos. Son muchos retos, como bien dice Sari. Sí. O sea, son muchos retos y la pregunta que para mí siempre es como importante es, ¿y qué podemos hacer las personas que no tenemos cargos políticos, que no tenemos, es más, muchas veces ni siquiera una educación para saber cómo funciona esto, ¿no? O sea, yo veo muchísima polarización política y mucha denuncia de cosas que no le tocan a la policía estatal, para la policía estatal o a la policía federal que no son o que no corresponden al espacio en el que pueden operar, ¿no? O sea, tenemos una Claro. confusión muy, muy grande las personas de a pie, el ciudadano como cualquiera, o sea, que no está en este rollo, de saber qué le toca a cada quien. O sea, ahora si nosotros queremos que efectivamente esto permee de manera positiva en la vida de las mujeres y que genuinamente se les apoye, a quién le tenemos que echar ojo? ¿Qué es lo que tenemos que ver que pase? ¿A quién vamos a vigilar para castigarlo después? Es que, es que ese es el tema. ¿Cómo vigilas a una comisaría para que haga su trabajo? O sea, hay un tema que te lo decía hace rato, el tema de la voluntad política. O sea, ya te conté cómo el alcalde desde el principio dijo, a mí esta agenda me importa y voy a Ujú, hacer lo que se necesite, lo que se precise para que avance la agenda. O sea, Guadalajara, por ejemplo, no tenía normado que debía de publicar reglamento de igualdad y de vida libre de violencia. Publicar, perdón, programas, el programa de igualdad y el programa de vida libre de violencia en sus respectivos reglamentos, porque hay reglamento para cada tema, ¿no? Para los dos ejes. No estaban los programas, entonces, ¿qué pasaba? Había proyectos, cuando lo metimos en el reglamento, entonces tuvo que haber una estructura programática que involucrara a todas las instituciones del gobierno municipal para que trabajaran por esos dos temas y que canalizaran los casos, por ejemplo, que eso también permite que cualquier persona del gobierno municipal pudiera detectar y canalizar adecuadamente los casos. O sea, la de Abim iba a lugares que no te puedes imaginar. O sea, de repente me decía la comisaria, ella, es que nos mandaron llamar para tal cual. Yo decía, wow, o sea, están llegando donde tienen que llegar porque existe la de Abim. Porque si no existiera, se perdería el trabajo. Como dices, ¿a quién sigo? ¿A quién vas a seguir si ni siquiera existe una entidad a la cual le toca hacer esa chamba? Aquí estamos viendo, porque seguimos con la pantalla, las atribuciones de la de Abim por escrito. No se las pueden saltar. Tendrían que derogar esa parte del reglamento para desaparecer a la de Abim. Y entonces podríamos decir, si quieren derogarlo, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre derogarlo? Mejórenlo, pero no lo deroguen, no desaparezca una institución que está funcionando y que debería de haber en todo el país, en todos los miles de municipios que existen en el país. Que yo sepa, no hay una división como existe en Guadalajara, no hay. Hay unidades, patrullas, equipos especializados de 5 personas, ¿no? O sea, un municipio parecido a Guadalajara, no voy a decir su nombre, tiene casi nada. Yo una vez les llamé por teléfono y le dije, oiga, es que esto está pasando en su municipio, no me toca en Guadalajara y la de Avín no se puede salir de su territorio. Ese era otro tema que me decía claro. Zaira. Estaba en el centro de justicia, me decía Zaira. Había una mujer de tal municipio, lejísimos de Guadalajara, y me pidieron de la fiscalía que por favor la llevara porque corría peligro. Claro, pero es que yo estoy yendo en contra de mi norma al salirme de mi territorio. Si hubiera algo equivalente, la dejas en el límite del territorio y esa otra división recoge a la persona en el límite y se la vuelve a llevar segura por su territorio. Pero no tenían nada. Entonces la de Avim terminaba por buena voluntad igualmente, ayudando a mujeres de otros municipios, pero pasando del límite territorial por derechos humanos, por principio pro persona, ¿sabes? Pero estaba fuera de sus atribuciones. Entonces, me regreso al tema de las atribuciones. Esto que decíamos, ¿a quién le vamos a decir? ¿Qué pasaba esa noche que llamé a ese municipio? Les dije, este caso es de su municipio, no me toca en Guadalajara, por favor atiéndanlo. El que me contestó a las 11 de la noche, yo era directora en ese momento de Guadalajara, del Instituto de Mujeres de Guadalajara, me dijo, es que no sé qué hacer, porque era el encargado de la división, de la unidad de atención de la violencia contra las mujeres esa noche. Era la única persona responsable, no había más. No sé qué hacer, o me quedo aquí contestando llamadas o voy a atender el caso, pero entonces descuido esto. Y le dije, es que es una vida, por favor, corra. La pueden matar.
Fíjate nada más lo que significa que no haya institución que sostenga un trabajo tan importante como es la atención de la violencia contra las mujeres. Y de esas anécdotas te puedo contar un montón más, que porque Y, existía la Diabim se salvaron vidas. y la despersonalización, ¿no? Claro. Como cuando hablamos de violencia, parece que no estamos hablando de personas. Entonces, no atender al... También es, a mí, yo de las cosas que pensaba ahora es cuando entras a la administración 2018 y no existe todo este programa, ay, mira, qué positivo, no existe todo este programa que debería, bueno, que debería existir, porque hace cuánto firmamos los tratados internacionales en materia de género, ¿no? O sea, Y, CEDAW, y que de nada 70 y sirve, 79. claro, y que si no llega a los municipios, eso es letra muerta, porque efectivamente el primero en responder es el municipio. Claro, Entonces, de nada nos sirve continuar con una agenda internacional donde nos estamos comprometiendo a todo, así si es. en lo pequeño no, es más, no nos sirve de nada este tratado internacional si el policía que va a responder a ese llamado de una mujer en riesgo no entiende, no empatiza y no tiene esta perspectiva para comprender el riesgo y todo lo que se construye alrededor de la violencia y sobre todo de la violencia hacia las mujeres, que en México es una locura, ¿no? Así es. Mira, la de Abim tenía, el presidente, el alcalde quería que fueran 100 y Zaira me decía, no vamos a llegar. O sea, con 100 personas, porque era demasiado el trabajo, es agotador el trabajo de la de Abim. Y a fin de cuentas, está ordenado, está normado, está claro. Tienen una estructura, tienen personal. Ahora imagínate lugares donde tienen 3 personas, 5 personas o una persona como un municipio tan grande como Guadalajara. Creo que es más grande ya ese municipio al que llamé aquella noche. Y tenía una persona en la noche. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pero es porque no hay una base normativa. O sea, el derecho no lo es todo, pero la norma obliga a las instituciones a realizar su trabajo y se le puede dar, pueden rendir cuentas con base a sus atribuciones. ¿No? Yo cuando yo era activista antes de trabajar en gobierno, nunca pensé que trabajaría en gobierno. Y entonces cuando llegamos, me acuerdo que lo platiqué con otra persona que trabajaba en gobierno y me decía que también había sido activista y me dijo, híjole, es que cuando eres activista puedes hacer todo siempre que no vayas en contra de la ley. Pero cuando trabajas en gobierno, solo puedes hacer lo que está en la ley o en la norma o en el reglamento. Ese es tu acotamiento. Por eso, platicar contigo que estás estudiando tu doctorado precisamente sobre la temporalidad del derecho, me parece que el diálogo entre estas dos amigas que nos queremos un montón y que llevamos años trabajando juntas, cosas y que a veces nos dejamos de ver, pero que siempre nos vemos como si fuera ayer, el último día que nos vimos, me parece que hay un kairos aquí, Ari. Hay un kairos en el que podemos aportar a la reflexión sobre lo que está haciendo en México y en todo el mundo en este tema, ¿no? Habría que ver cómo trabajan otros países. Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, toda la policía trabaja, pero tienen unos protocolos que hace que sí puedan atender las problemáticas de manera pronta y expedita. Aquí no. Mientras no existió la DIABIM, la verdad es que yo todas las noches sufría pensando que podían matar alguna tapatía, ¿no? Y que pudimos haberlo evitado. Bueno, no sé si algo más, querida Ari, que querías que platiquemos. Yo creo que es todo, o sea, me gusta esta reflexión, este salto entre el activista y el quehacer en trabajo ya de gobierno, sobre todo porque lo que pensaba es que muchas veces pedimos cosas, pedimos las cosas equivocadas, ¿no? O sea, por ejemplo, queremos que no exista violencia y entonces exigimos a los policías que hagan cosas que probablemente no pueden hacer. O sea, pero no pueden hacer porque hacerlas devendría ilegal casi, prácticamente, ¿no? O sea, violentaría reglamentos y cosas que hay en medio. Y entonces, pues la reflexión es que incluso para pedir hay que saber qué es lo que se necesita pedir, ¿no? Tener una... O sea, incluso una institución federal. El, Sí. el reporte que dieron de la alerta de género en Jalisco pedía que la policía estatal hiciera ese trabajo, cuando en realidad no le tocaba a la policía estatal. Y tuve la suerte de leerlo bien para decir, bueno, la suerte, ¿no? El acierto, por así decirlo,
de decir, ah, caray, esto le toca al municipio, vamos a ver, y rascar, rascar, rascar me permitió hacer un diagnóstico y poder crear una institución que no existía y que sigue existiendo y que no puedo contar más porque contaría detalles delicados. O sea, por ejemplo, eso sí lo puedo contar, hicimos una casa de emergencia porque los refugios, es muy difícil que una mujer llegue a un refugio y decía, bueno, pero si no pueden ir a ningún lado, ¿a dónde van a llegar? ¿No? Entonces creamos una casa de emergencia y la de ABIM atiende integralmente de tal forma que remite a casa de emergencia si es necesario porque la persona no tiene a dónde ir con sus bebés o sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, implica un trabajo integral, como bien dices, tan empático, tan consciente en tema de derechos humanos, perspectiva de género, valorar las vidas, ¿no? No tomarlas como una estadística o una abstracción. Y creo que el hecho de que sea división es una condición sine qua non para que de verdad la violencia contra las mujeres y estas medidas de protección que la Suprema Corte determinó que deben de tener más temporalidad sean atendidas. Porque si no, te lo juro que se los juro, o sea, esto lo vamos a abrir al público en general, se van a perder, como se perdían en Guadalajara en mi época antes de que creáramos la de AVI, no por maldad, sino por mera operatividad de mil cosas, y al no tener una focalización, se pierden. Sí, yo creo que este ha sido como un paso en la dirección correcta, pero no, no significa que sea suficiente, no significa que podamos desentendernos del asunto y no significa que el precedente sea necesariamente bueno, el consecuente, lo que va a ocurrir siempre, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante voltear a ver las experiencias que ya tenemos, voltear como a ver cuáles son los casos en donde hay éxito, cuáles son las circunstancias y también como atender a si lo que podemos hacer es revisar la agenda política de las personas que están ahí, sus propuestas, hacer preguntas o incluso empezar a imaginarnos qué pasaría si, ¿no? A lo mejor ponernos en el papel de yo soy esa mujer que en este momento necesita llamar. Sé a quién debo llamar, quién va a venir, qué va a hacer. ¿Me va a poder garantizar que si alguien está intentando matarme, me va a defender? ¿Qué Sí. pasa si esta persona persiste en la persecución? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Quién se va a ocupar de mí? Y tal vez si simpatizamos desde eso, desde ponernos en situación y hacer este ejercicio que hacemos mucho de pequeños, ¿no? De qué pasaría, ¿sí? Bueno, Ajá. ¿qué pasaría si ahora eres una víctima? En este momento tu vida está siendo amenazada. ¿Sabes a quién tienes que llamar? ¿Y Fíjate que sabes qué va a le pasar está y qué puedes pasando exigir? eso a una amiga mía que está en Ciudad de México y digo, es que yo le decía, es que si te fueras a Guadalajara, porque es desesperante, o sea, todo lo que está viviendo en todos los ámbitos, ¿no? Hay que entender que cada nivel de gobierno y que cada poder tiene sus propias atribuciones, ¿no? Sí, El legislativo hace leyes, el ejecutivo ejecuta políticas públicas y el judicial genera sentencias como la que estamos comentando Ari y yo, que estamos comentando nosotras, pero cada uno tiene que hacer lo propio y cada nivel de gobierno también lo propio, porque son atribuciones distintas, la municipal, la estatal, la federal. Y lo que decía Ari en una conversación que tuvimos antes, porque ya llevamos varias desde antes de grabar esto, ¿no? El tema de la ciudadanía. ¿Qué seguimiento podemos hacer la ciudadanía cuando te enfrentas a comisarías herméticas, cuando te enfrentas a gobiernos que no sabes qué relación tienen con el crimen, ¿no? Muchas cosas que hasta te pueden provocar miedo a la hora de solicitar apoyo de las instituciones. Entonces, el tener estas instituciones blindadas para lo que les toca, que es la atención de la violencia contra las mujeres, que incluso las pueden llevar a una casa de emergencia si lo necesitan, que las van a acompañar al parte médico para que sea más ágil, para que sea más sensible, para que viendo a la gente de la DIABIM digan, ok, las acompaña la DIABIM. Sí pasaba que las acompañaba la DIABIM y entonces el médico médica apuraba el proceso porque sabían que era un caso delicado que estaba atendiendo la DIABIM, ¿no?
te contaba de la patrulla, ¿no? La patrulla blanca, que son de color blanco. A ver si encuentro una foto por ahí, la compartimos, a ver cómo le hacemos para compartirla en la edición. Pero me acuerdo que una de las primeras cosas que vivieron fue que llegaron una mujer súper golpeada, muy golpeada físicamente, los niños y niñas muy asustados y asustadas, creo que eran tres. Y entonces le dijeron, la vamos a llevar en la patrulla a la fiscalía para que pueda hacer su denuncia. Ahí voy a llorar. Y le dijo a la mujer, no, 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 yo a una patrulla no me subo. A mí me dan mucho miedo sus patrullas, ¿no? Y entonces le dijo, es esa. Y le señaló la patrulla blanca con el logo de la manita, ¿no? Aquí está la manita. Le digo a Ari que cuando hicimos el logo era la policía con perspectiva de género, o sea, la mano morada, ¿no? De color violeta, más que morada, violeta, y el signo de femenino, de mujer, protegida por esa mano, ¿no? Entonces ese logo lo tiene en la puerta, en las dos puertas, las patrullas, ya sea coche o camioneta o suburban, tienen ese logo, ¿no? Entonces cuando vio la camioneta blanco dijo, ah, a esa sí me subo, ¿no? Iban con su camiseta o blusa blanca, no azul y chalala, ya sabes, ¿no? O sea que te da miedo ver el uniforme y la unidad. Y un niño traía sus juguetitos y agarró los juguetitos y fue y los metió en la patrulla porque se le hizo como de juguete y metió sus juguetes para jugar adentro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que pueden ser una tontería, sí, es una expresión del valor de la dignidad de la persona que está ahí, porque no están llevando a delincuentas, ¿no? Sino a mujeres que son profundamente violentadas en todos los sentidos que se nos puedan ocurrir. Viven muchos tipos y modalidades, ¿no? Entonces, cuidar tantas cosas como lo hizo la Diabim, no, no sé cómo trabajé ahora, yo quiero creer que siguen trabajando igual o mejor, que ocurrieron cosas mejores después de lo que hicimos en el primer saque, ¿no? Porque los reglamentos se pueden modificar y los protocolos se pueden mejorar, ¿no? Pero este tipo de cosas son las que hacen que las personas sientan que las instituciones son de personas para personas. Y eso me parece esencial cuando una mujer está siendo violentada, como lo suelen vivir las mujeres que son atendidas por unidades o divisiones, ¿no? Que yo invitaría a que no sean unidades, que sean divisiones. Yo lo peleaba desde que empecé con la de ABIM, salió un exhorto de una diputada federal de Jalisco que decía, que pidió que o sea, salió desde la Cámara de Diputaciones un exhorto a los municipios para que tuvieran unidades de atención especializada. Y yo le escribí, le dije, diles que sean comisarías, que no sean unidades. Bueno, salió como unidades, ¿no? Porque los municipios tienen autonomía. El 115 constitucional establece la autonomía de los municipios, pero cuando se tiene conciencia de que esto puede transformar la vida de las personas, no solamente de las mujeres, que es la esencia, sino también de sus hijos e hijas, de las personas adultas mayores que muchas cuidan. Es sistémico. Por eso hablar de este problema es hablar de un problema social global, porque cuando las mujeres viven libres de violencia y las mujeres reproducen una vida libre de violencia, la sociedad se transforma. Tenemos naturalizadas muchas violencias, incluso ejercidas por nosotras mismas. Hay que hacernos conscientes de ellas para transmutar, pasar de este estado de naturalización de la violencia a un estado donde la violencia sea erradicada, porque ese es el fin de uno de los ejes de este tema. Por eso es tan largo, Ari. Fíjate, es la Belém do Pará, que es el que rige América, estableció prevención, sanción y erradicación. México, cuando hace la ley que se armoniza con la Convención Belém do Pará, pues se llama así por el nombre, por el lugar donde fue hecha, perdón, le metió la atención. Por eso hay muchas instituciones de atención, porque se metió el eje de la atención. En Jalisco se metió un eje más, la detección. Es decir, si cualquier persona que trabaja en el servicio público detecta que una mujer o sus familias viven violencia, tienen que canalizarlo a las instituciones correspondientes. Entonces, vean ustedes cómo va evolucionando la norma, porque esto está en la norma, para poder ejecutar políticas públicas correspondientes, que es lo que preguntabas al principio. Es una articulación multifactorial y multidimensional, multipoderial, porque son los tres poderes los que pueden, en este caso la Suprema Corte es poder judicial, y está incidiendo en esta problemática con la sentencia. Y se hacen jurisprudencias, se puede cambiar la ley, se puede cambiar la norma, ¿sí?
Entonces, bueno, ya, mucho rollo. No sé si quieres decir algo más. Yo creo yo creo que no, que ya es suficiente. Hay una cosa que yo pensaba ahora que decías lo de la patrulla, ¿no? Como también el diablo está en los detalles. Normalmente la policía detiene al culpable. Esa es nuestra visión. O sea, la visión genérica del policía es que el policía detiene a un culpable y si a ti alguien te ve en una patrulla, pues es que hiciste alguna daga, ¿no? Entonces, desde esos pequeños detalles se cuida a una persona que está en riesgo, ¿no? Se cuida no solamente porque la integridad es muchas cosas y a nosotros nos preocupa todo lo que ocurre en un contexto, ¿no? Entonces pensaba como en esta mujer que no quería subirse a una patrulla, claro, porque hay toda una serie de implicaciones vinculadas a la policía, ¿no? A la construcción que tenemos de la policía y las funciones que tiene que realizar la policía. En ese sentido, yo creo que también nos tenemos que replantear simbólicamente que la función del policía también es protegernos, ¿no? Es la función esencial. Siempre es protegernos, pero tenemos más esta categoría de si tú ves en una patrulla, pues ¿qué te imaginas? Bueno, ese hizo el mal sin mirar a cuál. Ya alguna cosa así. Entonces se me hace Ay, tus frases me encantan. como esa cosa de a esto sí me subo es porque, bueno, aquí no llevo toda esta carga que sobra también, ¿no? En este sentido. Por eso decía, bueno, si el diablo está en los detalles, es que todo se tiene que cuidar, ¿no? Porque estamos cuidando la vida de una persona en todas sus dimensiones. Y fíjate que sí tengo que contar algo más. En todo A este ver, a ver. tema de las medidas de protección. Ujú, Si la persona que ejerce la violencia, porque estamos hablando de violencia contra las mujeres, aunque hay otros casos que piden medidas de protección, ujú. si esa persona no es notificada, no vale la medida de protección, Ari. Es un problemón, ¿por qué? Porque se esconden o porque no los encuentran. Esto es una cosa que nos pasaba con las antes de que existiera la Diabim. Nos decían, es que no los encontramos. Entonces, no es notificado, no está obligado a A cumplir nada. cumplir nada. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo Zaira, la comisaria, fue, yo las voy a entregar personalmente. O sea, Zaira, parte de su tiempo, además de coordinar el equipo, era, yo lo entrego en mano. Entonces, por ejemplo, me contó de un tipo que no quería abrir la puerta. Y entonces Zaira se asomó por la ventana y le dijo, no le voy a hacer nada, solo le quiero entregar un documento y lo tiene que recibir. Salga, por favor. Y así salió por el visillo. Le Y le entregó dio la su... medida de protección. ¿Sabes? Este tipo de anécdotas que dicen también mucho. El Sí, fino trabajo que debe hacer la policía para que esto que ha sacado la Suprema Corte como un criterio jurisdiccional se vuelva llegue. vida, que es algo que has enfatizado muchísimo, y que yo Sí. vi cómo se podía hacer vida a través de una policía especializada. Así es que, Ari, yo sí quiero cerrar esto, digo, tú puedes decir lo que quieras, ¿verdad? Pero de No, no, parte ya. mía, Cerremos. de mi parte, lo que quiero decir es que debe de existir, deben existir en todos los municipios de este país comisarías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres. Les llamen como les llamen. En Jalisco se llaman divisiones, pero lo importante es que estén en el nivel más alto de toma de decisiones, que su trabajo esté normado por escrito, como lo vieron en la pantalla, y que con eso puedan hacerse protocolos finos para poder sacar el trabajo que les toca. Y una cosa última que ya se los conté al principio, pero lo dije muy rápido, ese personal se tiene que certificar. Yo al principio decía, ¿qué serán solo policías mujeres? Y Zaira me dijo, no, Alice, mujer con hombre. Siempre tiene que ir una pareja de mujer con hombre, por el bien de toda la sociedad. O sea, de la mujer que recibe el apoyo, del agresor que puede salir ahí que tal vez se agarra los golpes, ¿sabes? O sea, de la misma mujer policía que tiene el apoyo de un compañero, o sea, son muchas cosas y del mismo compañero que tiene que aprender a ser empático y que no se vale que vayan dos hombres solos. O sea, Zaira me convenció de que siempre fuera paritario. Siempre va una pareja de mujer y hombre a atender los casos, o por lo menos iban en mis tiempos, para que se garantizara ese equilibrio de presencia de mujer y hombre, porque cuando llegan policías hombres en la patrulla, perdón, negra o azul marino, las mujeres, además de la violencia que acaban de vivir, viven el pavor de que llegó la policía y quién sabe cómo les vaya a ir, que tal vez les puede ir peor, ¿sabes? Entonces,
Bueno, pues esta sería mi recomendación para quienes estén trabajando estas políticas públicas y que puedan encontrar rutas de reflexión y de información muy puntual, como bien decía Ari, muy concreta, experiencial de todo lo que vivimos al implementarlo en Guadalajara y que lo viví antes en Tlaquepaque. Primero lo viví con una unidad que era maravillosa, la UBI, en Tlaquepaque, y después lo viví con la de ABIM, metiéndole el plus de que sea una división y que estén normadas sus atribuciones en el reglamento de la policía. Y que tenga comisaria, que tal vez va a ser la única mujer que tenga la historia de esa comisaría. Bueno, mi querida Ari, no sé si quieras despedirte de alguna manera. Nuestras redes sociales, tal vez, Alice OJ, Alice MOJ en Instagram, que me la robaron antes de que me registrara yo, así es que ni modo, soy Alice MOJ, porque soy María, Alicia María. En todas las demás, Alice OJ y Ari, Arianel, bueno, me buscan Arianel Flores o Filosofía sin autor. Cualquiera de las dos. Ahí lo escriben y llega. súper. Bueno, pues nos encantó Muy estar bien. con ustedes, ojalá que sea muy valioso. Para nosotras ha sido divertidísimo. Se me hace que aquí Sí, muy estamos interesante. más serias porque nos echamos unos buenos chistoretes en la plática previa. En el outside, sí. Pero Ahí. bueno, un gustazo estar con ustedes. Y bueno, si tienen algún tema que quieran platicar sobre diálogos Violeta con perspectiva filosófica de estas dos loquillas violetas, encantadísimas de conversarlo. Y si se quieren invitar también, encantadas de recibirlas en este espacio. Perfecto, mi Alice. Y recibirlos también, quien quiera aportar a la igualdad y la vida libre de violencia. Saludos. Chao. Gracias.